Buenas tardes. Voy a intentar explicar de manera más sencilla posible cómo funcionan los cuatro tipos de motores que dice Ford que tiene para la Ford Tourneo Connect, ¿vale? Sería este tipo de vehículo, ¿vale? Te dice que tiene cuatro tipos de funciones en el motor, que sería VE ahora, VE auto, VE later o después y VE reserve, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar un poquito a ver si se llega a entender cómo funciona. El VE ahora lo que hace es utiliza en lo que es la propulsión eléctrica, o sea, la batería, lo primero antes de utilizar lo que es el combustible. Es decir, gastaría primero lo que es el motor eléctrico antes de empezar a utilizar la gasolina. Eso se puede modificar en cualquier momento siempre y cuando tengamos batería. Si no tenemos batería, pues ya no se podrá utilizar esa función. VE Auto va a combinar los dos motores, tanto el eléctrico como la gasolina, la combustión, con un matiz que a partir de 90 kilómetros por hora, en mi caso yo he probado en autopista, 90-95 kilómetros por hora, automáticamente va a saltar de motor eléctrico al motor de combustión. Eso es así. Hay en ocasiones que me ha ocurrido que he ido a 100 kilómetros por hora, 110, y me ha puesto automáticamente solo el motor eléctrico. Pero en el momento que aceleras un poquito más y requiere un poquito más de energía al coche, de fuerza para afrontar la resistencia al aire, para un desnivel, para cualquier tipo de conducción, siempre y cuando que no sea cuesta abajo, lo cuesta abajo normalmente si no pegas un acelerón no va a saltar el motor de combustión, te va a utilizar el eléctrico. Todo lo que sea en condiciones normales, a partir de 95, 90, algo así más o menos, en condiciones normales, va a utilizar el motor de gasolina. Todo lo que sea inferior a 90 va a utilizar el motor eléctrico, siempre y cuando, ya digo, que no sean unos desniveles, unas inclinaciones muy importantes. Aquí es donde viene la controversia. No explica dónde está el motor que te dice de utilizar el motor eléctrico después y utilizar lo que es un espacio de batería definido por el usuario, que luego utilice, cuando se haya acabado ese espacio de batería, utilice el motor de combustión y luego lo restante lo utilice el eléctrico cuando vosotros queráis. Y está aquí. Le damos a la información, nos explica aquí lo que es cada tipo de motor. Hay que tener en cuenta estos símbolos. El VE más tarde es el que va a utilizar la energía eléctrica más tarde, para cuando nosotros queramos. Esta es una pila como con un igual en medio. Y luego la reserva es una pila con dos flechitas hacia abajo. ¿Cómo llegamos a este tipo de motorización y cómo funcionan? Nos iríamos a ajustar manualmente. Y aquí ya tenemos el igual, ¿vale? Hay una línea que no nos deja modificar. Este igual quiere decir que nos va a mantener el estado de la batería hasta que nosotros queramos. O sea, es decir, no va a gastar nada de batería y nos la va a reservar hasta que nosotros queramos usarla. Va a utilizar primero el motor de combustión, con una diferencia que siempre en las velocidades mínimas, yo lo he probado hasta 20-30 km por hora, me ha utilizado el motor eléctrico y a partir de ahí me empieza a utilizar el motor de gasolina. O sea, para autopista no va a funcionar, ¿vale? Lo que es el motor eléctrico te va a utilizar lo que es la gasolina, que es lo que te está diciendo la opción del igual, ¿vale? Te va a decir que se va a poder utilizar energía eléctrica más tarde. Lo primero que va a utilizar va a ser el motor de gasolina, pero te utilizará motor eléctrico en velocidades bajas. Aquí tenemos una línea que nunca vamos a poder sobrepasar, es una línea de rango que te mantiene Ford, por así decirlo, de seguridad. En el momento que yo toco la flechita para la izquierda, le doy un toquecito, me va a cambiar el simbolito, fijaros. ¿Vale? Me ha cambiado el simbolito y me ha cambiado también el texto. Aquí me pone, se mantiene el estado de carga actual de la batería, o sea, se mantiene, se va a guardar y va a utilizar primero lo que es la gasolina. Y aquí se reserva el estado de carga actual hasta que se finalice el viaje. Es decir, yo digo, oye, pues utilízame esta parte de electricidad, cuando llegues aquí me enciendes automáticamente el motor de gasolina, ¿vale? Y cuando yo te vuelva a decir que me des la electricidad, le vengo aquí, le doy aquí y me pone que utilizará solo el eléctrico. Es un poco complejo de entender, ¿vale? Pero está aquí, en esta función. En ajuste automático, VA automático, ajustar manualmente. Yo aquí le puedo decir un rango, pero nunca voy a poder pasar de aquí, de esta línea que se ve aquí blanca, ¿vale? No puedo pasar de ahí, nunca puedo reducir. A medida que nosotros vayamos gastando el nivel eléctrico, si estamos aquí, vamos gastando la batería,
quiere decir que esto no empezará aquí, empezará a lo mejor donde nos quede la batería, que nos quede restante. Yo le invito a la he cargado a 100 porque voy a hacer un trayecto más largo y quiero utilizar toda la batería posible, que son unos 120 kilómetros, 124, dependiendo. Ahora creo que me ha cargado hasta 106, pero porque ayer hice muy poco trayecto, pero bueno, yo he sacado hasta 124 kilómetros de autonomía, ¿vale? Por autopista, ya digo, siempre y cuando sean a velocidades normales, sin muchísimo aire en contra, conduciendo más tranquilo, a lo mejor a unos 110 por hora, o sea, te dicen unas medias de kilómetros, pero bueno, hay que tener en cuenta el tipo de conducción, ¿vale? Volviendo a lo de antes, yo, según vaya gastando la batería, me irá quedando aquí en este rango menos. Esto nunca lo voy a poder pasar, ¿vale? Y si ya estoy en esta zona, cuando le dé aquí a V Auto, si estoy en esta muy cerca de aquí, ya no voy a poder reservar una carga, ¿vale? Una parte de la batería que utilice la gasolina y luego eléctrico, porque desde aquí hasta aquí no me permite reservar. Entonces, es un poco complejo de entender. Lo suyo hubiera sido que hubieran puesto 4 botones. VE ahora, VE automático, VE después y VE reserva. Pero no, lo han hecho desde aquí. Desde automático, ajustar manualmente, y es cuando ya tocas el botoncito cuando ves que se cambia la función de cómo quieres que funcione el coche. ¿Vale? Por eso os dirán en la Ford que no está esta opción. Pero sí que está. Sí que es cierto que en la Ford Custom, yo que me dedico al tema de rotulaciones y forrado de vehículos con vinilo y a imprenta y estas cosas, sí que es cierto que tiene 4 botones, pero en la Ford Tourneo no tiene 4 botones, ¿vale? Para la duda, que veáis que es una Ford Tourneo, yo me salgo del vehículo y veréis que es una Ford Tourneo, ¿vale? Este es el acabado Active con el híbrido y me vengo atrás y a ver aquí si lo pone, que no quiero mostrar la matrícula, Tourneo, también con un segundito, con la etiqueta de, ¿ves? Es la Tourneo. Yo en mi caso es la Gran Connect, para que no haya dudas, ¿vale? Entonces, eso es lo que os puedo decir del tema de las motorizaciones. Es un poco complejo, pero se puede llegar a utilizar sin ningún problema. Yo ya lo he probado y efectivamente, si le decimos que es modo reserve, ella sola me reserva la capacidad, me reserva hasta el final del viaje lo que yo le he dicho que me mantenga, ¿vale? Y si le digo que es V later, me va a gastar eléctrico un poquito hasta unas velocidades mínimas, pero en el momento que aceleremos a más de 30 por hora, automáticamente él ya va a subir al motor de gasolina. ¿Por qué es a partir de 30? Porque si tú vas a utilizar el motor EV después, ¿vale? Quiere decir que es porque vas a coger carretera y vas a subir a una velocidad en concreto que no va a ser a velocidades mínimas, porque este tipo de vehículos, cuando más rinde, es cuando estamos en ciudad. Que en ciudad yo sí que le he hecho 147 kilómetros de autonomía eléctrica. En ciudad, a ti no te interesa poner EV después en ciudad, porque te va a gastar muchísimo combustible, no sé qué medias, porque la verdad es que no lo he utilizado nunca así de ese modo, pero te va a gastar más combustible porque está pensado este tipo de motorizaciones para ciudad. Entonces, siempre que pase que elijamos el modo EV después, pero pasemos de 30, nos pondrá la gasolina. Si estamos a inferior de 30, nos va a poner automáticamente, nos pondrá el motor eléctrico, aunque le digamos que sea gasolina, porque estamos a velocidades muy bajas, que es para lo que va a rendir este tipo de vehículos, ¿vale? Entonces, que quede claro que esta es una Ford Gran Tourneo Connect en mi caso. Espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, intentaré resolver todas las preguntas a toda la gente.